Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora tus hijos nos ponemos de acuerdo para venir a tu presencia y adorarte. Queremos glorificar tu nombre, bendito Dios. Queremos cantar tu grandeza. Queremos exaltar tu amor y tu misericordia. Pero sobre todo queremos darte gracias porque eres un Padre bueno y fiel todo el tiempo. Gracias, bendito Dios, por tu amor incondicional, por estar atento a nuestras necesidades. Gracias, Padre bueno, por proveer todo lo que necesitamos, por protegernos y cuidarnos aún en medio de estas grandes amenazas que nos rodean. Te adoramos, Padre bueno. Solo queremos pedirte que nuestra fe no falle, bendito Dios. Aumenta el don de la fe que nos has regalado y danos el valor y la entereza suficientes para permanecer firmes y fieles, creyendo en ti, adorándote y glorificándote. Gracias, bendito Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús te damos gracias a ti también por permitirnos una vez más compartir contigo el devocional de hoy. Te invitamos a buscar tu Biblia. Vamos a ir juntos a las Sagradas Escrituras. Vamos a abrirla en el primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Y de este vamos a meditar los versículos del 1 al 3. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y la leo de la Nueva Traducción Viviente. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Así nos ha hablado hoy nuestro Dios. Y qué saludo inicial tan hermoso. Este trío de siervos de Dios, aunque la Escritura se le atribuye a Pablo da créditos aquí a Silas y Timoteo, quienes le acompañaron en esta tarea de escribir esta carta. Y el primer detalle que quiero proponerte que reflexionemos es el destinatario de esta carta. Nota que esta carta Pablo la dirige a la iglesia en Tesalónica. Pero si quitamos la palabra Tesalónica, pudiéramos ver que es una carta a una iglesia. Y Pablo hace eso un poquito más específico cuando dice a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Entonces, esta es una carta de manera general, pero dirigida a personas específicas. No está escrita para el mundo, sino que está escrita para el pueblo de Dios. Y tú y yo deberíamos responder a esta pregunta. ¿Somos parte del pueblo de Dios? ¿Pertenecemos a Jesucristo? ¿Él es nuestro Señor? Pues si Él es nuestro Señor, le debemos cuentas a Él. A Él debemos responderle. Él ejerce señorío, ejerce autoridad sobre nosotros. Entonces tú y yo debemos tener eso claro. Y fíjate entonces que aquí hay una serie de prácticas que Pablo precisa de una manera tan escueta, pero tan precisa, que deberíamos en este tiempo de crisis y adversidad en el que tú y yo estamos viviendo, reflexionar si nos vemos reflejados en estas
características de esta iglesia que Pablo da. Fíjate que continuamente Pablo ora por la iglesia. Y es entonces la segunda pregunta que tú y yo debemos hacernos. En este tiempo de prueba, en este tiempo de tribulación, ¿está presente en nuestras oraciones el cuerpo de Cristo? ¿La iglesia de Dios dispersa por todo el mundo? ¿Estamos tú y yo pendientes de presentarle a Dios a nuestros hermanos, quizás afectados por este virus, o sus familias, o los que están trabajando en el campo de batalla, en la primera línea de fuego, pero son siervos de Cristo? Debemos no ser egoístas con la oración, pues a veces solo pedimos para nosotros, solo pedimos para nuestra familia, y se nos olvida que tú y yo somos parte de una familia grande, que es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, y Él vino a dar su vida precisamente para salvar a su iglesia, a su pueblo santo. Y nota que además Pablo nos dice de 3 cosas que ve hacer a esta iglesia de Tesalónica. Pues esta iglesia de Tesalónica era quizás el modelo ideal de toda iglesia, contraria a la de Corinto, que era una iglesia corrompida, una iglesia rebelde. La de Corinto era una iglesia terrible, pero la de Tesalónica era un modelo de iglesia. Y nota 3 características que Pablo da de esta iglesia que tú y yo, como miembros de la iglesia de Cristo, de la familia de Dios, debemos cultivar, deben estar presentes en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria como iglesia. Escucha la primera: el fiel trabajo que hacen. El trabajo que hacemos por la fe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos trabajando porque nos pagan o porque queremos reflejar a Cristo a través de nuestro trabajo? Dentro de nuestra comunidad de hermanos, dentro de nuestra iglesia, nuestra familia cristiana, ¿trabajamos ahí? ¿Tenemos claro el ministerio a donde Dios nos llama? Porque ahí debemos realizar un trabajo fiel. Los cristianos estamos llamados a ser modelos en nuestros trabajos, los más eficientes, los más puntuales, los más responsables. Y escucha la segunda característica que Pablo reconoce en esta iglesia: las acciones de amor que realizan. Entonces, a ti y a mí debe movernos la fuerza del amor. Y en este tiempo, es verdad que estamos en cuarentena y no podemos salir de nuestros hogares a menos que sea extremadamente necesario, pero el llamado es a quedarnos en nuestras casas. Pero disponemos de recursos que nos permiten comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos de fe, con nuestros compañeros de trabajo. En fin, no podemos dejar que el vínculo de amor se enfríe. Y en este tiempo se hace tan necesario una llamada, un mensaje, una nota de voz, un correo electrónico, porque eso nos acerca, acorta la distancia y hace más llevadera la dichosa cuarentena. Acciones de amor, pero debemos hacer estas acciones para que nuestros hermanos puedan percibir el amor de Cristo. Debemos hacerlo porque amamos a Cristo y a través de ejercer ese amor terminamos reflejándolo en el trato a nuestros hermanos. Y por último, la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sí que es bien importante en este tiempo de prueba y tribulación, porque puede fallar cualquier cosa menos nuestra fe. Tú y yo
hemos recibido la esperanza eterna de salvación a través de la obra de Cristo. Entonces, en medio de todo este proceso tan complejo que el mundo no lo había visto en esta dimensión, nunca puede fallar todo. Las comunicaciones, el sistema de salud, puede fallar cualquier cosa, excepto nuestra fe. Tú y yo no nos podemos dejar amedrentar por el enemigo, porque nuestra salud física no depende de un virus, nuestra integridad física y espiritual no depende del sistema de salud, depende de un Dios que es soberano y todopoderoso y ha prometido protegernos, cuidarnos, estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo y aún después en la eternidad. Entonces, estemos en paz, porque Dios es fiel y bueno todo el tiempo. Y una excelente forma de llevar ánimo y esperanza a nuestros hermanos en la fe es justamente que ellos puedan ver en nosotros la seguridad de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Padre de bondad, una vez más te adoramos y te damos gracias, pues en medio de esta terrible tribulación te encargas de alimentar nuestro espíritu triste y afligido en esta hora con tus palabras de fortaleza, ánimo y aliento. Te suplicamos que no nos dejes solos y que tu espíritu pueda usarnos como instrumentos para seguir trabajando fielmente en las tareas que tú nos has encomendado, que nuestras acciones diarias reflejen el amor incondicional con que nos has amado en Cristo Jesús y que podamos ser promotores de la esperanza eterna que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre te oramos a ti, te alabamos y te damos gracias, y por la misma fe y la esperanza eterna que tenemos en Cristo, nos abandonamos en tus brazos, seguros de que nos recibes y nos concederás la gracia adicional de disfrutar hoy de un glorioso y bendecido día